¿Qué tal, guapos y guapas? Bienvenidos a Netin Sports, Pets and Fun. Este día les tenemos el primer capítulo de una serie de mini conferencias que están diseñadas para desestimar los mitos del entrenamiento que tenemos en América Latina y en todos lados. Esto le va a ser útil a todos. Todos los deportes se pueden ver beneficiados de tener gente más rápida y de ser más eficientes con su entrenamiento, de elegir cosas que sí sirven y cosas que no sirven, y esto les va a permitir optimizar sus resultados y su tiempo, ¿verdad? No malgastar su tiempo como lo hemos hecho tradicionalmente acá. Va a ser muy bueno para evitar lesiones, útil para futbolistas, runners, atletas, todos básicamente que quieren ser más explosivos, saltar más lejos o más alto, correr más rápido, saber acelerar más, tener más resistencia. Así es que espero que lo disfruten. Este es el tema 1. Vamos a seguir con aceleración después, pero muchas cosas más, tips de entrenamiento, planificación y también ejemplos prácticos de qué podemos hacer. Así es que comencemos esta conferencia y ya. ¿Qué tal, amigos de Latin Sports, Pets and Fun? Este día tenemos una mini conferencia acerca de qué es lo que influye para que seas más rápido. Esto está diseñado para que podamos determinar los mejores métodos de entrenamiento para la velocidad y para que no perdamos el tiempo haciendo ejercicios que tal vez no necesitemos o métodos que no necesitamos. Tenemos que entender lo que estamos haciendo para poder perfeccionarlo y trabajarlo de la manera óptima. Lo primero que vamos a discutir es las bases de la física, porque es la ciencia natural que influye en todos los cuerpos cuando están en movimiento. Realmente no necesitas buscar más que por física comprobar qué es lo que funciona y qué es lo que no. Si acaso sos bilingüe, te recomiendo mejor buscar también cualquier video de YouTube o libros que incluyan a Buzz Schneider, Adam Pfaff, Ralph Mann, Mike Hurst, Carol Smith y todos estos grandes entrenadores que probablemente te van a poder dar mejor información. Yo también basé mi información en ellos y también en canales como el de Brian Clymer y el de Jump Science, ¿verdad? Así es que, ¿qué vamos a hablar? Primero vamos a hablar de las tres leyes de Newton. La primera es la de la inercia. La segunda es la de fuerza es igual a masa por aceleración. Y la 3 es de las fuerzas opuestas o acción-reacción, como dicen en algunos. La que más nos interesa es esta, donde sabemos que si hay aceleración, hay una fuerza. Si, por ejemplo, vas corriendo a máxima velocidad, ¿cuánta fuerza se requiere para mantener tu máxima velocidad? Pues por física sabemos que esa fuerza es cero, porque la aceleración es cero. Pero eso tiene un pequeño truco. Es la suma de las fuerzas que influencian el cuerpo de cero, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. También sabemos de que los cuerpos se mantienen quietos o en movimiento hasta que otra fuerza los influencia. Eso va a ser súper importante en el tema para determinar cuál es la fuerza más importante que tenemos que sobrellevar a la hora de hacer carreras o velocidad en cualquier deporte o aceleración. Y la tercera es la de fuerzas opuestas, es decir, yo para estar parado acá necesito estar haciendo una fuerza contra el planeta, contra otro objeto. Si yo lanzo una pelota, hay tanta fuerza de mi mano hacia la pelota como de la pelota hacia mi mano. Se va a desplazar la que tiene menos masa, obviamente es la pelota, ¿verdad? Entonces también tenemos que saber que las fuerzas son vectores. Y los vectores tienen dirección y magnitud, o sea, algo que podemos medir y hacia dónde va. Y en este caso, cuando tenemos un vector, generalmente lo que hacemos es romperlo en vectores más pequeños para poder analizarlo bien y entender qué es lo que está pasando. Digamos que este vector tiene un componente vertical y un componente horizontal. Eso va a ser muy útil en el futuro. Y digamos que aquí hubiera otro vector. Lo he dibujado aquí para dejar más claro esta idea. ¿Por qué dividimos los vectores horizontales y verticales? Porque los vectores perpendiculares entre sí no se influencian. Es decir, el vector vertical está perpendicular al horizontal. Entonces este no tiene ninguna influencia en este. Nada que produce fuerza vertical
produce fuerza horizontal y nada que produce fuerza horizontal produce fuerza vertical. Y entonces si hubiera un vector acá hacia arriba, su valor sería 0. Por lo tanto no lo tomamos en cuenta porque vale 0. Es perpendicular a la fuerza que ya estamos produciendo. Esto es súper importante a la hora de entender los movimientos. Ahora, también, ¿qué influencia sobre nuestra carrera? ¿Cuáles son las fuerzas que participan sobre nosotros cuando vamos corriendo o cuando nos vamos desplazando en cualquier deporte? Pues claramente la primera que se nos viene a la mente casi siempre con esto de la aerodinamicidad y todo eso es la fuerza, la resistencia al viento. Todo el mundo dice si es aerodinámico o no es aerodinámico. Realmente la fuerza al viento, si podés caminar, podés vencer la resistencia al viento. Por lo tanto es una fuerza menor y no influye mucho en nuestra carrera. También cuando hablamos de que vamos corriendo, hablamos de la fuerza de propulsión, ¿verdad? Y la fuerza de propulsión está muy relacionada con las fuerzas de reacción en el piso. Ese tema es súper importante y viene más adelante. Y vemos que cuando nos hacemos propulsión, tenemos dos componentes. Tenemos un componente vertical, ¿verdad? Y un componente horizontal, que es la dirección de nuestro desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa con la fricción? La fricción, si tú pones el pie hacia adelante de tu centro de gravedad cuando caes en la carrera, va a haber frenado. Eso es fricción. Entonces, por supuesto que hay una fuerza opuesta, igual y opuesta a la que pusiste hacia atrás. Esa es la cantidad de fricción que hay en el frenado y ya llevabas impulso y hay también el impulso que querés crear. Entonces, cuando les hablaba al principio de la sumatoria de las fuerzas que tiene que ser igual a 0, estoy hablando precisamente de estas situaciones. Cuando yo estoy en la parte media, tengo que crear impulso hacia adelante. ¿Qué es lo que me desplaza hacia adelante? Pues claramente el ángulo que tengo de propulsión. Y la propulsión que hago debería de ser, para estar a máxima velocidad, debería de ser superior o igual a la suma de este vector versus el vector de frenado, de fricción. Idealmente, esta posición debería de ser 0 o casi 0. Queremos la menor cantidad de frenado para que haya mayor propulsión. Y como la velocidad del viento es poca, y si tenemos buena técnica y no frenamos, entonces realmente, ¿por qué no podemos correr tan rápido como un carro? ¿Por qué no podemos producir esa fuerza? Eso es lo que vamos a ver ahorita después del corte. Bien, aprovecho la pausa para que veamos estas 12 imágenes donde tenemos a Usain Bolt en su entreno y en calentamiento, y donde vemos la integridad estructural de su contacto en el piso cuando todo el peso de su cuerpo está con el talón en el piso. Para los que creen el mito que solo el metatarso toca, completamente equivocado. Aquí vemos claramente que no es así. Y después él está creando fuerza vertical en la primera imagen, y en la segunda lo vamos a ver creando el ángulo de propulsión, y donde ya se despega del piso y donde sucede toda la mecánica de la que estamos y seguiremos hablando. Sigamos. Bien, nos habíamos quedado con que habían fuerzas que influenciaban en la carrera, la resistencia al viento muy pequeña, y si tenés buena técnica, tu pie debería de estar al contacto en el piso debajo de tu cadera, por lo tanto no debería estar adelante y no debería de haber mucha fricción en el frenado. Entonces, ¿por qué no podés correr a 100 km/h si esas dos fuerzas son prácticamente 0 y tú sí creas propulsión? ¿Cuál es la fuerza que nos influencia a todos todo el tiempo y que es la más difícil de vencer? Fácil, la gravedad. Esa es una fuerza que es una aceleración constante de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y cada vez que nosotros corremos, estamos haciendo una fuerza vertical para vencer la gravedad.
Eso ya nos indica cómo tenemos que entrenar. El entrenamiento para correr más rápido tiene que ser crear fuerzas verticales lo más rápido posible. Eso nos lleva a la pregunta, entonces, ¿cómo es que voy para adelante si la fuerza la estoy haciendo vertical? Muy sencillo. Cuando mi pie cae en el piso, después mi cadera se desplaza adelante de mi pie. Y este pequeño espacio, este pequeño ángulo, este pequeño vector, es lo que crea el impulso horizontal. Aparte que el tema siguiente para el próximo video va a ser aceleración, que hay una leve diferencia con la velocidad, con la máxima velocidad, pero ya hicimos una fase de aceleración que creó el impulso. Yo hago fuerza vertical para correr más rápido y desplazo mi cadera sobre mi pie para crear ese pequeño impulso, esa propulsión extra hacia adelante. Entonces, la gravedad, y recuerden la tercera ley de Newton, necesita fuerzas contrarias. La gravedad es la fuerza que me jala hacia abajo. Nosotros necesitamos producir fuerzas de reacción en el piso, iguales o superiores a la gravedad. Iguales para mantenernos parados, superiores para poder crear impulso y correr más rápido, ¿ya? Entonces también eso determina qué tipo de entreno voy a hacer. Muchas veces nos dicen que necesitas estar súper fuerte, que necesitas tener más fuerza que un pesista para correr velocidad. No, necesitas mover tu propio peso, pero crear fuerzas de reacción en el piso rápidas. Ya se los voy a explicar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre correr y caminar? Correr y caminar, la diferencia es que hay una fase de vuelo. Cuando tú caminas, no hay fase de vuelo, siempre hay un pie que está apoyado en el piso. Cuando estás corriendo, hay una fase de vuelo, aceleras hacia arriba y cuando caes, venís acelerando hacia abajo. Entre más colapsas, más impulso perdés. Entre más flojas están mis articulaciones, más impulso perdés y corres el riesgo de caerte incluso. Y entre peor está tu postura, más rotación va a haber hacia adelante. Cuando vos haces rotación hacia adelante, ¿qué es lo que pasa? Sentís que te vas de boca. ¿Y qué es lo que va a hacer tu cuerpo? Pues poner el pie adelante y crear fricción y frenarte. Por eso la mayoría de gente no corre a su verdadera velocidad máxima, porque no tiene ni la técnica ni la capacidad neuromuscular de crear grandes fuerzas de reacción en el piso. Y por eso es que hay gente muy fortachona que tampoco corre rápido. Tiene mucha fuerza, pero no puede crear fuerzas de reacción en el piso. Y va a venir un tipo delgado que sí las crea y corre más rápido. La otra gran diferencia es el tiempo de contacto en el piso. Eso es lo que más influencia las fuerzas de reacción. Se llama reacción en el piso. Es inmediato, sucede rápido, ¿ya? Entonces, vos puedes tener todo el impulso horizontal que querrás, pero si vos no podés producir fuerza vertical, no vas a correr rápido. Y si no me crees y no le crees a la física, te invito a comprobarlo. Vamos a una de esas bandas sin fin que se puede poner a altas velocidades, te amarras a ella y la pones a correr. Cuando la pongas a correr, vas a darte cuenta que no puedes mantener el impulso y te vas a caer, como le pasa a mucha gente en esos videos divertidos de YouTube, ¿verdad? ¿Por qué es? Si el impulso horizontal ya no está creando el trineo, es porque tú no podés crear fuerzas de reacción en el piso verticales rápidamente en el piso. ¿Vea? Un ejemplo mucho más peligroso y te invito a no hacerlo. Pero bueno, si tenés tanta curiosidad, todos son libres, amárrate a un carro y que el carro poco a poco vaya acelerando. El carro va a crear todo el impulso horizontal que tú querrás, pero tú no vas a poder seguir acelerando con el carro. ¿Por qué? Porque cada vez tu habilidad de crear fuerzas de reacción en el piso va a estar disminuida, ¿ya? Es decir, cada vez tenés menos tiempo para crear la misma fuerza. Eso nuevamente va a nuestro entrenamiento. ¿Por qué nos preocupamos por crear más fuerza? Necesariamente, tal vez mi atleta no lo necesita. Tal vez lo que mi atleta necesita
es crear la fuerza que ella crea, pero cada vez más rápido, ¿ya? Solo necesitas desplazar el peso de tu cuerpo y vos no te vas a, la gravedad no se va a hacer más fuerte. Tú no te vas a volver más pesado cuando vas corriendo. Simplemente lo que va a cambiar es el tiempo que tenés para crear la fuerza. Y es más, el pequeño salto vertical que vas a hacer entre cada paso, porque ya dijimos que hay un tiempo de vuelo, por lo tanto, cada paso de carrera es un pequeño salto vertical, no necesita ser más grande, sino que simple y sencillamente necesita producirse más rápido. Y aquí te tengo unos datos bastante interesantes acerca de esto. Por ejemplo, caminar, el tiempo de contacto en el piso, o sea, el tiempo que toma en que yo caigo, amortiguo y me propulso hacia adelante, es de 0.62 de segundo. Un salto vertical es de 0.50 de segundo, es lo que se tarda en activarse. Hacer pliometría desde un cajón de 60 centímetros, desde 0.20 a 0.40 de segundo. El despegue de salto de altura tarda de 0.14 a 0.20 de segundos. Pero aquí viene lo interesante. Todo el mundo nos dice que hacer pliometría es súper específico, y yo no digo que no es necesario hacerlo. Pero si hablamos de especificidad, mira la diferencia que hay entre un salto vertical, que es de 0.5, es casi, entre la gente más rápida que hace pliometría, es más del doble de tiempo. Y un trote ya te toma 0.26. Correr, o sea, ya a ritmo de 5.000, de 10.000 competitivos, te tarda 0.20, es mucho más pliométrico que muchas de las cosas que hacemos en entrenamiento. Y un sprint, o sea, una carrera de alta velocidad, máxima velocidad, el contacto es 0.14, totalmente más rápido que todo lo demás. Las demás cosas me pueden ayudar si las necesito. Las demás cosas pueden ayudar a cargar o ser influenciables, pero realmente nada va a crear los tiempos de contacto o las fuerzas de reacción en el piso que hacer velocidad. Ahora, esto es lo más interesante. Un velocista de élite mujer, el tiempo de contacto en el piso es de 0.10. Un velocista de élite hombre, el tiempo de contacto en el piso es 0.08 de segundo. Pero hay un ser humano que ha superado esta barrera y ha logrado 0.77 de tiempo de contacto en el piso. Adivinen quién es. Es la gran y difunta Florence Griffin Joyner, una mujer. Eso quiere decir que estos tiempos de contacto en el piso, las fuerzas de reacción en el piso, no tienen que ver con mi fuerza máxima contráctil, porque ella no era más fuerte que los velocistas de su época, ni tampoco corría más rápido. Ella era más hábil, había perfeccionado esta habilidad. Por lo tanto, esto es entrenable. Todos podemos mejorar nuestras fuerzas de reacción en el piso. Y ahora, después de esta pausa, les voy a traer los mitos acerca de la velocidad que podemos concluir de las explicaciones que les he dado. Bueno, y en esta diapositiva están varios registros para que ustedes los tengan de los tiempos de contacto en el piso por actividad física. El triángulo de arriba nos habla de los cambios de direcciones. Entonces ahora lo ponemos aquí entre el punto 20 y el punto 48. Depende de qué tan agresivo es el corte que vas a hacer. Esto lo podemos utilizar en nuestro entrenamiento para saber en qué zona debemos trabajar y por qué ciertos trabajos les convienen más a ciertos deportistas y ciertos trabajos les convienen menos a otros, y en qué zona deberían de estar trabajando, qué cosas son más explosivas realmente y cuáles no. También ahora tenemos en una tabla los tiempos de contacto y las velocidades medias de Ben Johnson y Carl Lewis, donde podemos comprobar que Ben Johnson fue más consistente en sus tiempos de contacto de 0.08, mucho más que Carl Lewis, y él solo tuvo un tiempo de contacto en el piso arriba del 0.1, que es en los primeros 10 metros.
muy interesantes estos datos para ver realmente quién es más rápido o quién sostiene más la velocidad, quién alcanza más esa creación de fuerzas cero de las que hablábamos. Y la otra diapositiva, pues hablamos de los hombres versus las mujeres, los tiempos de contacto que se producen en el piso. Si bien los hombres producen más fuerza en menos tiempo, pero la tendencia es casi igual. Si se ve en la disminución del tiempo de contacto es casi idéntica para hombres y mujeres, lo cual nos dice que esto es una habilidad de crear fuerzas de reacción en el piso, como ya lo hablábamos, pero eso lo vamos a tocar más a profundidad más adelante. Bueno, y vamos al final de este video, las conclusiones y los mitos del entrenamiento de velocidad de acuerdo a la física y a muchos mejores entrenadores que todos nosotros. Ahora, el primero, no existe el zarpazo. Ya sabemos que la fuerza que se hace es vertical, tu pie tiene que buscar ir abajo de ti. No existe agarrar y alar hacia atrás. Eso no te va a crear fuerza horizontal, no te va a crear fuerzas de reacción en el piso y además compromete tu postura, aumenta la rotación, o sea, consecuentemente el frenado o la fricción, y pone el bíceps femoral en una posición extremadamente débil. Por eso nos rompemos el bíceps femoral. Todo el mundo nos dice, es que no lo tiene fortalecido. Veo tipos con las piernas así y no tienen fuerza en los bíceps femorales. Resulta, levantan 200 kilos de peso muerto y no tienen fuerte los bíceps femorales de alguna manera. Es ridículo. Es que pones el bíceps femoral en una posición comprometida. El bíceps femoral es un extensor de la cadera, ¿ya? Cuando lo pones en hiperextensión y flexión, le estás haciendo dos trabajos muy difíciles y lo estás poniendo frágil a luchar contra todas las fuerzas que están produciéndose verticales, cuando todo el cuerpo debería de participar con ello desde la cadera. El segundo punto que vamos a hacer es un sí. Sí trabaja en la postura. Ya saben, para crear fuerza vertical, todo debe estar alineado. Desde el momento en que yo flexiono mi tronco o lo tiro para atrás, ya estoy poniendo otro vector de fuerzas. ¿Recuerdan cómo lo dibujamos? Si estoy echado para atrás, hay fuerza vertical, pero hay fuerza hacia atrás y me puedo hasta caer. Si estoy acá, hay fuerza vertical, pero hay rotación hacia adelante, y así es como se hace un salto mortal en la gimnasia, que queda fantástico, pero al correr no te va a quedar muy fantástico. La otra, no a la hiperextensión. Es como en el video que les enseñé de ejercicios posturales. Solo se contrae el glúteo lo suficiente para crear fuerza, pero como el contacto en el piso es corto, es solo un poquitito que voy a mover la cadera sobre el pie y ya tengo que quitar el pie del piso. Pero si yo hago una completa hiperextensión, nuevamente estoy poniendo mi bíceps femoral en una posición comprometida, pero también estoy creando mucho tiempo de contacto en el piso que no me sirve para correr más rápido, y estoy desaprovechando todas las fuerzas de reacción en el piso. La otra cosa es sí a la tensión estructural, ¿ya? La tensión estructural tiene que ver no solo con el músculo, y no quiere decir que vas a correr tenso y apretado. Es la tensión que puede hacer tu cuerpo durante ese pequeño tiempo que están sucediendo las fuerzas de contacto en el piso. Pensarlo como una pelota de playa. Una pelota de playa, cuando cae, aplasta y después medio rebota. Pero una pelota de goma, de boligoma, ¡pum!, se deforma muy poco y rebota mucho, ¿ya? Tú quieres ser como la pelota de goma, como un balón bien inflado, digamos. Se deforma muy poco y por lo tanto sus fuerzas de reacción en el piso son muy rápidas, son muy altas. ¿Y por qué? Porque como se deforma poco, mantiene su tensión estructural. Esto incluye los músculos, los tendones, que deben de estar bien entrenados para crear estas fuerzas de reacción en el piso, y sobre todo la postura. Si yo tengo mala postura, me tardo más tiempo en el equilibrarme antes de salir. Si tengo buena postura, y como dice Ralph Mann, uno de los biomecánicos más prominentes
que ha trabajado con el equipo olímpico de Estados Unidos, el mejor equipo de velocidad de la historia, tradicionalmente. Él ha trabajado creo que más de 30 años con ellos. Lo primero, lo que él dice es que si él tuviera que decidir y dejar de entrenar todo lo demás y solo elegir una cosa que entrenar para los velocistas y atletas, es la postura. Entonces, si lo dice él, yo le haría caso, ¿ya? La otra, no a los tiempos de contacto altos, o al menos no priorizarlos, como lo hacemos muchas veces en Latinoamérica. Tenemos la mala costumbre de ponerle demasiado a la pesa o demasiado al trote. Ya vimos cuánto se tardaba el tiempo de contacto al trotar, cuánto se tardaba al hacer saltos que son súper explosivos, pero no son tan explosivos como hacer velocidad. Entonces, ¿qué tan lento será hacer pesas? Y si nosotros priorizamos eso sobre nuestro trabajo de velocidad o de postura o de buena producción de fuerzas de reacción en el piso, estamos trabajando para volvernos lentos. Jamás vamos a llegar a crear esa habilidad que creó Florence Joyner entrenando lento. ¿Vea? La otra cuestión es sí a las fuerzas de reacción en el piso. Y ahí es donde sí vemos incluso en la práctica los tiempos de contacto de la pliometría versus un salto vertical sin impulso. Es mucho más rápida la pliometría. Aún no es tan rápido como la velocidad, pero puede ser una buena herramienta para enseñar a producir fuerzas de reacción en el piso. También no debemos abusar del trabajo en dos piernas, porque equilibrarnos y crear fuerzas de reacción en el piso implica también balancear tu cuerpo en un pie. Si no tienes buena integridad de equilibrio o tensión estructural, no tienes buen balance en un pie, no vas a poder hacerlo. También esto va relacionado con el entrenamiento de hiperextensión. Pensémoslo de otra manera. Hay un ejercicio famosísimo que le encanta a los grandes genios latinoamericanos del entrenamiento, que es el hip thruster. Estás acostado, te pones la barra en la cadera y metes la cadera y levantas todo el peso. Primero, todo el mundo lo justifica porque dice que es el que mejor activa los glúteos. Sí, pero ¿cuánto tiempo se tarda en activarlos? Eso es lo que no te preguntas. Segundo, está creando hiperextensión, una posición que nunca vas a utilizar al correr. Y tres, y más importante, el tiempo que tardas en subirla, y la mayor activación sucede cuando vos lo sostenés arriba. Nunca vas a mantener una posición isométrica haciendo velocidad con las hiperextensiones, y mucho menos vas a crear fuerzas de contacto en el piso, fuerzas de reacción en el piso, porque no estás perpendicular, no estás produciendo fuerza perpendicular, estás produciendo fuerza horizontal con un peso, y no estás en posición perpendicular al piso. Simple y sencillamente, recuerden en el primer video, en la primera parte del video, hablábamos que fuerzas perpendiculares se anulan, no tienen influencia una sobre otra. Entonces solo estoy creando fuerzas de reacción en el piso si tengo el peso sobre mi cuerpo y ataco el piso. Pero si yo estoy acostado, digamos, o levitando sobre el piso y levanto el peso con la cadera, estoy creando una fuerza perpendicular a la que quisiera crear, ¿verdad? Se vería más o menos así. Aquí está la barra, aquí está tu cabeza. Entonces esta fuerza está perpendicular al piso, por lo tanto no tiene ninguna influencia con las fuerzas de contacto en el piso. Y siempre, por supuesto, piensa en la diferencia entre fuerza horizontal y momento. Muchas veces, por hacer ejercicios de saltos, y los combinamos con saltos que avanzan y se los considera saltos horizontales, pero el hecho que estés avanzando no quiere decir que la dirección total es horizontal. Por ejemplo, el salto largo lo medimos horizontalmente, pero vos vas produciendo fuerzas verticales y una gran fuerza vertical que te despega y te lleva a la distancia. No es lo mismo que hacer un salto solo para adelante o poner mis pies en la pared y crear una fuerza horizontal. Así es que piénsenlo bien, analícenlo bien y modifiquen su entrenamiento a como
a como les sea más conveniente y lo que sea más científicamente prudente. Vamos a hacer un tema más. El tema 1.2 va a ser aceleración, que está relacionado con velocidad máxima, pero hay unas ciertas diferencias para seguir con los siguientes temas, donde incluso te voy a enseñar cuáles son los mejores ejercicios, qué ejercicios son verdaderamente de técnica y qué ejercicios no, y qué ejercicios producen las fuerzas verticales más apropiadas, y sobre todo cómo programar tu entreno y planificar. No es como nos han enseñado. Y solo para terminar de aclarar el ejemplo del hip thruster, la fuerza del hip thruster está perpendicular al piso, pero no está en la dirección de la cadena de movimiento, o sea, de nuestra cabeza hacia los pies. Por lo tanto, no nos está educando a crear fuerzas verticales, ¿verdad? Era solo para aclararlo, o lo voy a aclarar mejor en otro video porque sí se oyó todo confuso. Espero que hayan disfrutado esta conferencia. Vamos a hacer uno más, el tema va a ser aceleración, después vamos a tratar impulso, qué tanto debo levantar mis rodillas para correr, la relación de curvas y fuerzas, y vamos a ir dando también prácticas y guías de planificación. Sobre todo, esto, recuerden, no solo aplica para velocistas, es para todos los deportistas. Vamos a hablar de temas de cambio de dirección, vamos también para hablar con los runners, cuál es el kilometraje ideal, cuáles son las velocidades y los ritmos ideales para sus corridas, y todos esos temas que los interesan, y realmente todos están súper relacionados y todos tienen la base en la física. También cuál es la diferencia técnica entre un corredor promedio y un corredor de élite, y te vas a sorprender de que la diferencia no es la que vos creías. Así es que espero nos estén sintonizando y no se pierdan estas videoconferencias, que lo disfruten. Denle like y suscribirse, y nos vemos a la próxima. ¡Salud!